voy a grabar. Y esto de aquí abajo, ¿lo puedo sacar? Sí, pero ¿no? mire, en la esquina izquierda ¿Sí? hay una X. Ah, ya. Eso, gracias. Entonces, los ovarios y los testículos son las gónadas, que son órganos que tienen diferentes funciones en el organismo, pero además cumplen la función de ser glándulas endocrinas. En el caso de los ovarios, va a producir dos tipos de hormonas, estrógeno y progesterona. Cuando nosotros pensamos en el estrógeno, estamos pensando en la hormona que es responsable de las características sexuales femeninas y va a regular junto con la progesterona todo el proceso del ciclo menstrual. La progesterona tiene como finalidad mantener el embarazo y como consecuencia de eso va a regular todo el crecimiento del útero y de las mamas durante el embarazo. Pero también tiene un papel muy importante en el periodo postovulatorio del ciclo menstrual. Los testículos son las gónadas masculinas y van a producir dos tipos de hormonas, la testosterona y la inhibina. La testosterona es producida por las células de Leydig. Las células de Leydig se encuentran en los espacios que dejan los túbulos seminíferos. Y entonces ellas van a liberar la testosterona que va a entrar a los túbulos seminíferos para permitir la formación de los gametos. ¿Ya? También la testosterona es responsable de las características primarias y secundarias del sexo masculino. La testosterona juega un papel muy importante en el desarrollo de los hombres, principalmente en la adolescencia. La inhibina es producida por las células de Sertoli. Las células de Sertoli se encuentran inmersas dentro del túbulo seminífero y ellas van a permitir que ocurra la meiosis de las células, bueno, en este caso, los espermatocitos primarios. ¿Ya? Su función es inhibir a la hormona folículo estimulante para que no se produzca más testosterona, porque si no se tendría una gran producción de espermios y se tiene que tener una cantidad determinada. ¿Ya? Entonces, esas son las glándulas sexuales. Y aquí vamos a ver el control que tiene las hormonas en el testículo y después vamos a ver el control en el ovario. Nosotros habíamos hablado de dos células, las células de Leydig y las células de Sertoli. ¿Ustedes las estudiaron en morfología? Sí. ¿Tuvieron que estudiar? ¿Sí o no? Cuando nosotros hacemos un corte transversal del testículo, entonces vemos los túbulos seminíferos, uno al lado del otro. En los intersticios de los túbulos seminíferos están las células de Leydig. Si nosotros hacemos un estudio profundo de lo que hay dentro de los túbulos, entonces vamos a encontrar unas células muy grandes que sirven como de asiento de todas las células
que están sufriendo meiosis. Eso lo vimos en biología. Yo les mostré, cuando vimos meiosis, yo les mostré lo que ocurría. Las células que están sufriendo meiosis tienen uniones de conexión. Entonces, en el testículo humano, porque no en todos los organismos es igual, nosotros podemos ver desde la zona más externa del túbulo hacia el interior cada una de las etapas de la meiosis, llegando al lumen del túbulo, y ahí vamos a encontrar los inicios de los espermatozoides, porque ustedes se acuerdan que primero se producen las espermátidas, que son células que son esféricas, y después ocurre la espermiohistogénesis y se forman los espermios. Pero los espermios igual tienen que madurar, y maduran por acción de hormonas. Entonces, cuando nosotros estudiamos el eje hipotálamo-hipofisiario, aquí, en este tipo de hormonas, el hipotálamo va a producir los factores liberadores de hormonas gonadotróficas. Estos van a actuar sobre la adenohipófisis, y la adenohipófisis va a producir las hormonas gonadotróficas. ¿Cuáles son las hormonas gonadotróficas? LH y FSH. Hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. ¿Ya? Eso viene del nombre de la gónada femenina, pero aquí vemos que la hormona luteinizante actúa sobre las células de Leydig para que se produzca testosterona. Las células, la hormona folículo estimulante actúa sobre las células de Sertoli para generar la espermatogénesis. ¿Cuál era la diferencia entre espermatogénesis y espermiohistogénesis? Diferencia entre espermatogénesis y espermiohistogénesis. Cuando nosotros hablamos de espermatogénesis, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Producción de espermios, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de espermiohistogénesis, es el proceso de diferenciación que sufre la espermátida para transformarse en espermio. Por lo tanto, es una etapa de la espermatogénesis. ¿Sí? ¿Queda claro? La espermatogénesis es el proceso global. Y la espermiohistogénesis es una etapa de este proceso. Porque es la diferenciación de la espermátida para formar espermio. ¿Sí? Bueno, entonces, la relación entre el hipotálamo, adenohipófisis y gónadas es retroalimentación positiva. Negativa. Estaba pensando en la gónada femenina. La relación hipotálamo-hipófisis-gónada es retroalimentación negativa. Hipotálamo, adenohipófisis y gónada. ¿Sí? A ver, cuando nosotros hablamos de la hipófisis en la clase pasada, dijimos que habían 3 lóbulos: el anterior, el medio y el posterior. El lóbulo anterior recibe el nombre de adenohipófisis.
el lóbulo medio y el lóbulo posterior, neurohipófisis. Nosotros ahora estamos trabajando con la adenohipófisis, ¿sí? Entonces, la acción de este eje va a actuar, la LH va a actuar sobre las células de Leydig y ella va a producir testosterona. La testosterona es responsable de las características primarias y secundarias del sexo masculino, ¿ya? Cuando nosotros tenemos niveles altos de testosterona, entonces este eje se controla por la retroalimentación negativa, ¿ya? Entonces, niveles altos de testosterona, no se sigue produciendo LH y se bloquea la acción del hipotálamo también. La hormona FSH, que es producida por la adenopófisis, actúa sobre las células de Sertoli y ella va a ser responsable de la formación de los espermios. Cuando nosotros tenemos un exceso de espermios, entonces las células de Sertoli producen la hormona inhibina. Y la inhibina actúa directamente sobre la adenohipófisis para bloquear la producción de la FSH. ¿Ya? Entonces, de esa forma, se controla el eje hipotálamo hipoficiario gónada, en este caso. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un incremento de la testosterona, entonces se va a inhibir el hipotálamo y la hipófisis. Si hay una disminución de la testosterona en sangre, se va a activar el hipotálamo y la hipófisis para que se produzca la LH. ¿Sí? Entonces tenemos este eje dividido en dos. Uno por las células de Leydig y el otro por las células de Sertoli. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Pregunta respecto a esto? ¿No? ¿Está claro? Ya. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a meternos en camisa de 11 varas. Porque esto es más complejo. ¿Ya? Entonces, la gónada femenina también está regulada por el eje hipotálamo hipoficiario y también se produce LH y FSH. Entonces, en el caso de la gónada masculina, la producción de testosterona es pulsátil. Está todo el tiempo, cada cierto tiempo, liberándose. ¿Ya? ¿Es qué? Pulsátil. En cambio, la hormona femenina cumplen un ciclo. ¿Ya? Y ese es lo que se denomina ciclo menstrual. Que este ciclo puede variar. Hay mujeres que tienen ciclos lunares de 28 días, que es lo esperable. Pero hay mujeres que tienen ciclos cortos, como de 25 días. Y hay mujeres que tienen ciclos largos, de más de 30 días. ¿Ya? Hay una cosa importante. Cuando nosotros pensamos en el ciclo menstrual, nosotros pensamos también en cómo podríamos controlar la ovulación, saber cuándo ovulamos, ¿cierto? Y entonces, una de las cosas importantes que hay que saber, que el periodo post-ovulatorio dura 14 días, siempre. El preovulatorio es el que varía. Entonces ahí nosotros podemos sacar la cuenta
en qué días no somos fértiles. Como el espermio dura 72 horas y el ovocito dura 48 horas, entonces nosotros tenemos que en el periodo fértil tomar en cuenta por lo menos 3 días antes de la ovulación y 3 días después de la ovulación. Entonces no es que nosotros decimos, ay, a lo mejor yo ovulo el día, qué sé yo, 16. Pero hay que tomar en cuenta 3 días antes y 3 días después. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando nosotros vemos los efectos de las hormonas tróficas, las gonadotróficas, aquí podemos ver que la hormona FSH tiene un cierto nivel y genera un pic como en el medio del ciclo que le sigue al pic de la LH, pero la LH tiene un pic mayor. ¿Ya? Una vez que ha ocurrido la ovulación, decae bruscamente la LH y la FSH decae algo y se mantiene en el periodo posovulatorio, una vez que ha generado su caída. Ahora, junto con esto, en forma paralela, vamos a tener lo que ocurre en la gónada. Entonces, en el periodo preovulatorio, la progesterona está a los niveles más bajos. Tiene una cierta subida en el momento de la ovulación y después se dispara y se sube a su máximo. Y si no hay fecundación, declina al mínimo. Los estrógenos. El estrógeno en el periodo preovulatorio tiene junto a la menstruación, tiene niveles bajos y después comienza a subir y sube a su máximo como en forma paralela con la LH. Y una vez que ha ocurrido la ovulación, cae y como la semana siguiente de la ovulación comienza a subir nuevamente y si no hay fecundación, cae junto con la progesterona. ¿Qué es lo que está pasando en el ovario mientras está ocurriendo esta modificación de las hormonas? El ciclo ovárico se divide en 2 etapas. En la fase folicular, que consiste en la maduración del folículo. ¿Qué es el folículo? Están en el ovario, pero ¿qué es? Ya, es un conjunto de células que forma como una esfera que está protegiendo al ovocito. ¿En qué condiciones está el ovocito cuando nosotros nacemos? ¿Se acuerdan? Recuerden ustedes que nosotros nacemos con los ovocitos que ya empezaron la meiosis. ¿Ya? Están en profase 1. ¿Sí? Entonces, nosotros nacemos con folículos primordiales, así se llaman. Bajo la influencia de las hormonas, estos folículos comienzan a madurar. ¿Cuándo? En la etapa folicular. Y entonces ahí vemos que el folículo, el folículo va a aumentar de tamaño, va a aumentar el número de células, o sea, las capas celulares,
y además va a dejar un espacio interno que se llama antro, donde se va a acumular estrógeno. Para eso es, porque el estrógeno es el que va a permitir que siga adelante la meiosis. Hasta que llegamos a la ovulación, mal llamada, porque se está liberando un ovocito, no un óvulo, ¿ya? ¿En qué etapa está el ovocito de la meiosis? ¿Ah? ¿En qué etapa está? Está en metafase 2, ¿ya? Está en la segunda división meiótica ya, metafase 2. ¿Dónde estaba el ovocito? Estaba en el folículo. El folículo que ya no tiene ovocito va a recibir el nombre de cuerpo lúteo, porque tiene un color amarillo. Y entonces este comienza a desarrollarse por si ha habido fecundación, porque después te va a servir como productor de hormonas. Si no hay fecundación, entonces involuciona y se va a generar el cuerpo albicans, que es la involución del cuerpo lúteo. Y entonces, como involuciona, caen todas las hormonas. Y como consecuencia de eso, se produce la menstruación. ¿Ya? No tenemos las hormonas producidas por el ovario y los niveles de hormonas gonadotróficas son los más bajos. ¿Ya? Entonces, una vez terminada la menstruación, entonces se comienza a restablecer los ciclos hormonales. ¿Ya? Entonces, en la primera etapa, ya en la fase folicular, nosotros partimos el ciclo con el primer día de menstruación. Entonces comienza el flujo menstrual, que también se varía. Hay mujeres que duran 3 días, otras duran una semana, eso depende de la mujer. Y bajo el influjo de los estrógenos comienza a formarse el endometrio. O sea, el endometrio siempre está, pero se forman más vasos sanguíneos y aumenta el número celular. Hasta que llega a su máximo en la ovulación. Durante la fase luteica o luteínica, se mantiene el endometrio y desarrolla una serie de glándulas por la acción de la progesterona. Entonces, la progesterona es responsable de poder mantener el desarrollo del embrión. ¿Ya? Si nosotros tenemos bajos niveles de progesterona, podemos ovular, podemos hacer muchas cosas, pero nunca vamos a poder retener al embrión. ¿Ya? Entonces, los niveles mínimos de progesterona y de estradiol o estrógeno van a generar la menstruación. ¿Queda claro el proceso? ¿Esto ustedes lo habían estudiado antes? Sí, más o menos. ¿Se acordaron de lo que habían estudiado? Ya. ¿Estamos listos? ¿Todo claro?
Dime. En la fase proteica, cuando se involucionaba, El- o sea, cuando se evolucionaba el folículo cigomático, En la fase luteica, el folículo se transforma en cuerpo lúteo y este evoluciona hasta cierto nivel, porque desde que se ovula, y nosotros podemos tener una fecundación hasta como 4 o 5 días. Entonces evoluciona hasta ese nivel. Y si no ha habido fecundación, entonces involuciona y forma el cuerpo albicans. sí, pero el cuerpo lúteo, como que Es lo que quedó del folículo después de que salió el ovocito. siguen siendo las mismas células. Son las mismas células, es todo lo mismo. ¿Ya? Ya. Aquí tenemos en resumen el eje hipotálamo, hipofisiario, glándulas endocrinas. Entonces, se tiene que familiarizar con las siglas. Yo odio las siglas, se los digo. Sí, porque de repente aparecen y si uno no está dentro del contexto no sabe lo que es. No, si yo no voy a preguntar siglas. ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos aquí el hipotálamo que va a producir hormonas que van a estimular a la hipófisis para que produzca sus propias hormonas o para evitar que la hipófisis pueda producir, seguir produciendo esas hormonas. ¿Ya? Y entonces tenemos, por ejemplo, la somatostatina es una neurohormona que produce el hipotálamo. Y esta neurohormona va a actuar sobre dos hormonas que produce la hipófisis, que es la hormona tirotrófica y la hormona del crecimiento. Entonces, el hipotálamo va a frenar la producción de la hormona tirotrófica y de la hormona del crecimiento cuando libera somatostatina. ¿Sí? ¿Queda claro eso? La somatostatina nosotros lo vamos a ver después cuando veamos páncreas. No es la que produce el hipotálamo. El páncreas produce una hormona llamada también somatostatina. No escucho nada. Una compañera No pudo venir, eso es lo único que... está preguntando si puede ingresar por el programa. Si puede gritar, pero claro, pues sí está abierto. Profe, ¿podría explicarme nuevo? Ya. Por favor. Normalmente, cuando nosotros pensamos en el eje hipotálamo hipofisiario, pensamos que el hipotálamo va a producir hormonas para activar a la hipófisis para que ella produzca las hormonas tróficas. Y estas hormonas tróficas actúan sobre las glándulas blancas. ¿Sí? Pero hay hormonas que van a inhibir la producción de hormonas tróficas, que es la somatostatina. Y la somatostatina y la dopamina son las hormonas que van a inhibir las hormonas tróficas. ¿Sobre quién actúa la somatostatina? Sobre la hormona tirotrófica, sobre la hormona del crecimiento. Y la dopamina va a actuar sobre la producción de la prolactina. Entonces, si nosotros tenemos una producción de dopamina por el hipotálamo,
la glándula hipófisis no va a producir prolactina, ¿ya? Entonces, eso es importante. Si ustedes se dan cuenta, las mujeres que están embarazadas muchas veces no pueden producir leche, y porque hay un problema neurológico. Entonces se puede producir mucha dopamina y es imposible. Por Y no sale la leche. profe, en el caso de las mujeres que, por ejemplo, nace su hijo y tratan de estimular su mamá, pero no le sale leche, ¿es por eso? No siempre, Ya. porque a veces la glándula no funciona adecuadamente. Ya. Entonces no, tampoco puede producir. Ya. Es como un problema neurológico. O sea, Puede ser un problema neurológico, no es que siempre sea un problema neurológico. Y otro ejemplo, por ejemplo, cuando una mujer estaba pastillas anticonceptivas que le decían A ver, perdona, por favor, yo no oigo bien. Y con mascarilla y ustedes hablando, no oigo nada, dime. que, por ejemplo, las mujeres que al tomar pastillas anticonceptivas les detiene todo el ciclo menstrual, no tienen. Eso es otra cosa. Lo que pasa es que las pastillas anticonceptivas lo que hacen es emular un embarazo. Sí. Por eso tenéis la... Y entonces todo este ciclo que nosotros vimos no funciona. ¿Ya? Entonces no hay ovulación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque normalmente se usan estrógenos. Sí. ¿Ya? El cuerpo retiene todos esos ovocitos. Y muchas veces ocurre que la mujer deja de tomar las pastillas y no usa otro método anticonceptivo y queda embarazada. Y a veces tengo una amiga que tuvo trillizos. Porque los ovocitos quedan retenidos. Y entonces ahora están libres. Salen todo lo que quieran. ¿Ya? Lo peor de todo es que cada uno de ellos pesó 3 kilos. ¿Ya? Impresionante. Profe, y entonces en el tema de, por ejemplo... Espera un momentito que me están haciendo una Si pregunta. uno no, por ejemplo, yo ocupo inyección, por ejemplo, ¿Ya? mensual, pero yo sí tengo como regla, pero entonces no es como una regla real, porque hay muchas personas que le llaman como regla o regla de privación, algo así, porque la verdad es que no está pasando todo el ciclo menstrual que usted menciona, pero y como que... Lo que pasa es que hay diferentes tipos de pastillas anticonceptivas. Unas que evitan que se produzca menstruación. Claro, sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Se evita que prolifere el endometrio. A mí se me salió una pastilla de endometrio por el choque hormonal, porque yo me tomaba las pastillas, por ejemplo, dentro de las 12 horas, pero me las tomaba así mal. Entonces, yo estaba terrible asustada y tuve un aborto. No, era parte del endometrio. Sí, te lo juro, era parte del endometrio. Entonces, hay otras en que te dan pastillas con hormonas durante 22, 23 días. Y otros que no. Y entonces es placebo. Entonces eso, como han actuado las hormonas, pero está bajo el régimen solamente de estrógeno, aquí no está la progesterona protegiendo el endometrio, entonces lo que se ha formado y que no se ha mantenido se libera y tienes menstruación. Profe, tu amiga que tuvo el trillizo, ¿no tuvo complicaciones con el embarazo? Terrible, porque fue un embarazo que requirió mucha energía de ella. Entonces ella generó problemas al corazón, una serie de problemas. Sí.
Así que es recomendable no usar pastillas anticonceptivas, aunque hayan evolucionado muchísimo, ni tampoco inyecciones y todas esas cosas, porque es lo mismo. Eso, hay que persignarse y cerrar las piernas. Sí, eso, el implante. Es que es lo mismo, porque los implantes no, ¿sabes por qué? Porque primero que nada se destruye toda esta relación hormonal, por un lado. Por otro lado, el exceso de estrógeno afecta al sistema circulatorio. Y hay un montón de mujeres que tienen problemas de trombosis, consecuencia de los hormonas. Y se puede reducir también a cáncer. Lo que pasa es que hay otros métodos que son menos seguros que se pueden usar. Porque con eso me arreglan todo lo que es la hormona, porque yo tengo mucha... Claro, pero se puede usar métodos de barrera. No son al 100% seguros, pero ustedes pueden relacionarlo con su ciclo menstrual. Ay, no, es que salió para hacer mi Es complicado. Yo sé que es complicado. ¿Ya? ¿Cómo ocurrió? Me recetaron una porque yo era muy pensante con trombosis y me hicieron porque como si fuera migraña y todo eso era por entonces me dijeron no, esta sencilla, esta hormona que son 28 y así como hace 5 años que no me lleva, entonces me dijeron que era claro, no tengo nada como ese dolor menstrual. Sí. No, porque no están produciendo endógeno. Entonces yo como que voy guardando. Los ovocitos están ahí. Sí, la menstruación es porque el endometrio ha crecido. Y entonces ahora hay que eliminarlo porque no ha habido fecundación. Nada se te ocurre. Yo tengo el implante. Me lo puse hace un año. Y como la semana que me puse, estuve como sangrando como una semana. Y este año cumplí un año y el mismo día también sangré igual como una semana. Creo que a mí me pasó que, bueno, usted cachó que yo sufro de reglas que son súper difíciles. Y el tema es que a mí me dieron la inyección las no pasó. Me dijeron, ya, esto te va a cortar la regla, tú no vas a tener reglas. Y la cosa es que a mí me llega la regla. Y muy, así muy abundante, muy dolorosa. A mí me duelen los huesos de las caderas del dolor, me duele la cola, por ejemplo, como el coxis, y de repente ando como con calambre en las piernas y es como es un problema. ¿Qué pasa? Si no. Pero entonces tienes que ir al médico, o cambiar de médico, porque si te están dando algo para no tener entonces y sigues teniendo, que no está funcionando. Sí, pues. ¿Sí? Entonces tienes que ver qué es lo que está pasando. Creo que a través del examen uno puede ver cómo es el problema. A través de El examen uno puede ver esas cosas, como cuál es tu pastilla. bueno, porque eso no depende. Porque lo hacen a la vista, así que A veces, no. A ver, el ginecólogo primero se da cuenta de cómo está el estado de todo el sistema reproductor. En consecuencia de lo que ve, entonces puede tomar algunas decisiones. Y por otro lado, tiene que hacer todo el estudio hormonal, pero no una vez, sino que tiene que ser durante un tiempo para ver cómo va cambiando los niveles hormonales.
Porque a veces le toman un solo examen y a partir de ese examen toman decisiones. Pero justamente ese no es ¿Y qué pasa con el ciclo que mencionáis? Las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. ahí está todo alterado porque hay otras hormonas que están modificando la acción de otras hormonas. Sí. Una consulta, ¿y qué pasa con, no sé, cuando toman pastillas y toman antibióticos y les quitan efecto? Hay un antibiótico, sí, hay uno termina encina, termina encina y inhibe el efecto de las pastillas anticonceptivas. Entonces el médico tiene que saber que está tomando pastillas anticonceptivas y hace cualquier otro antibiótico menos. Ah, eso es como lo único que Eso es lo que tiene que hacer. Bien. ¿Y por qué? Están perdiendo parte del que se está perdiendo de tu cuerpo. Yo me acuerdo de esa textura. Esa cosa le venía con los ojos. Se pasaron las mías. Igual cambia completamente la producción de hormonas. Les cuento mi experiencia. Yo duré poco casada, pero cuando peleaba con el papá de mi hijo, inmediatamente un chorro de sangre, aunque no estuviera con la menstruación. Entonces, las hormonas son cosas serias. Entonces, el estado psicológico afecta mucho a las mujeres en la producción de hormonas. ¿Por qué se mujeres? Ah, pero tiene su encanto. Ellos me dicen que ahora van a renegar contra su... Bastante. Ponte en los zapatos de un hombre y pregúntale las dificultades que tiene. También tiene. Mire, la diferencia Ya, entonces, ya, seguimos. Los factores liberadores de hormonas tróficas van a tener sus células blancas en la hipófisis y en la adenohipófisis. Y entonces tenemos el factor liberador de hormona tirotrófica, el factor liberador de hormona corticotrófica, el factor liberador de la hormona del crecimiento, el factor liberador de, de las hormonas gonadotróficas. Y bueno, no se sabe el nombre, o sea, no se ha dado el nombre de la hormona que va a estimular la prolactina, ¿ya? Pero sabemos que hay una hormona. Vamos a llamarle factor liberador de prolactina, ¿ya? Entonces, la hipófisis anterior o adenohipófisis va a producir esas hormonas tróficas. Una va a actuar sobre la tiroides
para la producción de las hormonas T3 y T4. La hormona, ya habíamos mencionado, que la T4 se tiene que transformar en T3 para que se active. La belleza se deja para el descanso. La corteza suprarrenal va a producir el cortisol bajo este influjo. La corteza suprarrenal también produce mineralocorticoides, pero eso van a depender de los niveles de los minerales en el organismo. La hormona del crecimiento va a actuar principalmente en la zona de crecimiento de los huesos, va a actuar sobre el hígado para que éste produzca el factor de crecimiento insulínico, importante, ¿ya? Porque necesitamos energía para que haya mitosis. Cuando nosotros hablamos de crecimiento, estamos hablando de formación de nuevas células. Las hormonas gonadotróficas van a actuar sobre las gónadas, que ya acabamos de mencionar, ¿cierto? Y cada gónada va a producir las hormonas que corresponden, estrógeno, progesterona, en el caso de testículo, aquí falta, dice testosterona, falta la inhibina. La prolactina va a actuar sobre la glándula mamaria para la síntesis de la leche. ¿Ya? Entonces ese es el resumen del eje hipoficiario, más que eje hipotálamo aveno hipoficiario. Ahora vamos a ver hormonas que no están regidas por este eje. Y dentro de estas hormonas tenemos la melatonina. ¿Qué saben de la melatonina? Ayuda a dormir. Ayuda a dormir. ¿No regulada por ese eje? Sí. La melatonina es la hormona que uno produce cuando llega la hora de dormir. No, uno está produciendo siempre esa hormona. Ah, sí, pero al menos Los niveles aumentan, por supuesto. Claro. Sí. Lo que pasa es que esta hormona está ubicada, o sea, la produce una glándula que está en el encéfalo, que es la glándula pineal, que ustedes habrán escuchado, las personas esotéricas que hablan del tercer ojo y de 20.000 cosas raras relacionadas con la glándula pineal. La glándula pineal va a regir los ciclos circadianos. Entonces, habíamos visto en la clase pasada que nosotros vamos a producir determinadas hormonas en determinados momentos del día. Entonces, esta hormona es capaz de regular la producción de estas hormonas en general. Por supuesto, es responsable de los ciclos de sueño y vigilia. Y como está detrás del nervio óptico, entonces ella se va a producir en mayor cantidad cuando estamos con el menor luz, ¿ya? Y entonces ustedes pueden ver, en invierno nosotros como que sufrimos de más sueño que en verano. Sí, andamos deprimidos. Sí, además de eso. A mí no me gusta. Sí. ¿Ya? La maduración sexual también está regulada por esta hormona. Hay otra cosa muy importante de esta hormona porque tiene efectos antioxidantes. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos procesos metabólicos en nuestro organismo, vamos a liberar radicales oxidativos. Y entonces estos radicales son nefastos para el resto del metabolismo. Entonces tenemos que buscar sistemas para poder eliminarlos.
Entonces, por ejemplo, las células eliminan estos radicales en los peroxisomas, ¿sí? Esta hormona tiene efecto antioxidante, ¿ya? Por lo tanto, tiene un efecto anti-envejecimiento, ¿ya? Entonces, no es solamente el hecho de controlar los ciclos circadianos, el día, la noche, etcétera, no. Y ustedes pueden ver aquí, ¿no? El gráfico de las edades en que nosotros producimos una mayor cantidad de esta hormona y a medida que vamos avanzando en años, se va produciendo menos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el ciclo sueño-vigilia en los ancianos? Duermen a cada rato, de repente se despiertan. ¿Sí? Profe, entonces esas personas que llegan a viejitos y se ven bien jóvenes porque tienen harta melatonina. Esas personas que ¿qué? Que llegan a viejitos así como que se ven súper jóvenes. Lo que pasa es que eso depende de muchas cosas, no solamente de esta hormona. La piel, Sí. de tu alimentación, Del estilo de vida, de cómo llevaron la vida siendo jóvenes. Es muy importante eso. Muy, muy importante. Por eso yo siempre les digo a ustedes, cuídense ahora para tener una buena calidad de vida más adelante. ¿Sí? Piensen ustedes, desde los 7 años nosotros estamos dejando depósitos grasos en nuestros vasos sanguíneos. Desde los 7 años. Entonces, mientras más comida chatarra estén comiendo, más depósitos están dejando. ¿Ya? Por ejemplo, entonces, se podría decir que cuando uno toma la pastilla melatonina, como que al final, además del sueño, también abarca eso. Y todo. Claro, sí. Sí. Es más rápido. Entonces, ¿por qué se produce menos melatonina? Porque las células que producen la melatonina se reproducen más lento, se llama pinealocitos. O puede ocurrir calcificación de estas células o alteraciones de los receptores para esta hormona. O se puede afectar químicamente la hormona, oxidándose. ¿Ya? Esos son los factores que están influyendo en la pérdida de la producción de la hormona y la eficiencia de la hormona con la edad. ¿Ya? Entonces, si una persona mayor toma esta hormona y tiene alterados los receptores, no va a pasar nada. O tiene el sistema metabólico de degradación de la hormona está muy acelerado, tampoco va a pasar nada. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a entrar a lo bueno. Ay, no. Al páncreas endocrino. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del páncreas, ya salimos del eje, aquí el eje no está funcionando para nada, vamos a encontrar una zona del páncreas que recibe el nombre de islotes de Langerhans, donde se encuentran células especializadas que van a producir hormonas que van a regular los niveles de glucosa en sangre. Entonces, vamos a tener varias células en estos islotes. Tenemos las células beta pancreáticas que son las que tienen mayor proporción, alrededor del 80%. Estas células producen insulina. El resto, vamos a tener las células alfa pancreáticas, que son las que producen glucagón. Y hay otras células, que son las células delta, que van a producir somatostatina.
pero no es la somatostatina que acabamos de hablar del hipotálamo. ¿Me voy a preguntar algo? Ya. En los islotes de Langerhans vamos a tener una diversidad de células. Beta pancreáticas, que son las que están en mayor proporción, producen insulina. Alfa pancreáticas producen glucagón. Delta pancreáticas producen somatostatina. ¿Ya? Y hay otras producciones que no tienen tanta importancia. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes tienen un corte histológico donde vemos el lote de Langerhans y vemos que hay diferentes células. Acá en el esquema vemos la distribución, dónde están las deltas, dónde están las alfas, dónde están las betas. Dime. ¿En qué proporción estaban las llamas? Beta alfa de una beta alfa de Dije alfa, beta y delta. Las betas son las que están en mayor proporción, alrededor del 80%. Y la restante se divide en mayor proporción las alfa y después vienen las delta. Y hay otras, sí hay otras, pero no nos vamos a involucrar con ellas ahora. Vamos a ver qué es lo que hace la insulina. La insulina es una hormona hipoglicemiante. Por lo tanto, va a promover la captación de glucosa por las células, excepto en el encéfalo. ¿Ya? Porque si nosotros dependiéramos de la insulina para incorporar glucosa en nuestras neuronas, imagínense qué pasaría con los diabéticos. Sería terrible. No podrían vivir. ¿Ya? Las células del encéfalo son glucosa dependiente. Por lo tanto, tiene que ser un sistema expedito para que pueda entrar la glucosa a él. Y entonces entran a través de receptores transportadores de glucosa, sin la presencia de la insulina. ¿Qué ocurre? ¿Alguna vez a ustedes les habrá pasado que se le ha bajado la glucosa? Yo me desmayé. ¿Y qué es lo que hicieron? Te dieron agua con azúcar, seguro. dice que te bajan los Coca-Cola. Y ahí fue inmediatamente te recuperaste. Me levantaron los pies. Claro, sí. ¿Ya? Entonces, porque la captación de la glucosa en el encéfalo es inmediata. ¿Sí? Entonces, sabemos que cuando nosotros consumimos alimentos, esos alimentos nos van a proporcionar glucosa. Pero no podemos tener tanta glucosa circulante. Por lo tanto, esa glucosa que nosotros absorbemos en el intestino delgado va a ir al hígado. Y en el hígado, parte de ella se va a distribuir al resto del organismo y otra parte se va a guardar en forma no, glucagón es la hormona, glucógeno, ya, glucógeno, ya, sí, pues, se va a acumular en las fibras musculares y en el hígado, pero en las fibras musculares ese glucógeno va a proporcionar glucosa que no va a ser utilizada fuera de esa célula, porque no tiene las enzimas para poder desfosforilar a la glucosa.
En cambio, en el hígado, sí vamos a hacer uso de las glucosas. El hígado desfosforila. Sí, ahí está la enzima que desfosforila la glucosa para que pueda ir al torrente sanguíneo. Dime. ¿Cómo? Como glucógeno también, pero ese glucógeno va a ser utilizado solamente por la fibra muscular. En cambio, el glucógeno que tenemos en el hígado proporciona glucosa para el resto del organismo. ¿Ya? También estimula el almacenamiento de grasa. Entonces, cuando nosotros tenemos grandes cantidades de glucosa en el hígado, no toda va a formar glucógeno. Entonces, parte de ella se va a transformar en lípidos. Y ese lípido va a ser guardado en los adipocitos. Por eso es que cuando nosotros tenemos dieta rica en hidratos de carbono, muy rica, engordamos. ¿Sí? Porque la guatita, como que se almacena claro, la grasa abdominal. Sí, porque ahí están los adipocitos. ¿Ya? Y entonces vamos a ver que hay personas que tienen adipocitos, acúmulo de adipocitos en diferentes partes del cuerpo. Y por eso a algunos les aumenta las caderas, otro el vientre, otro las piernas, depende. ¿Ya? Va a ayudar a que esa energía que tenemos pueda ser utilizada para sintetizar proteínas, ¿ya? Y promueve el crecimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos factores de crecimiento insulino dependientes, son estas moléculas que van a inducir a las células a tener mitosis, ¿ya? Entonces, en periodos de crecimiento va a permitir la formación de síntesis de proteínas y de mitosis. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos los receptores de la insulina. Los receptores de la insulina están en la membrana de las células y tienen actividad enzimática intrínseca. ¿Qué significa eso? Que ellos se pueden autofosforilar. Cuando ellos se autofosforilan, esas S que ustedes ven ahí corresponden a los puentes de sulfuro de la proteína que está formando el receptor y es donde va a ocurrir la fosforilación. Entonces cambia la actividad de muchas moléculas en el interior de la célula por fosforilación. Entonces se autofosforila y fosforila a otras moléculas. Y se genera todo un proceso interno que va a terminar en la activación de lo que ustedes ven aquí, estas vesículas que tienen los transportadores de glucosa. Entonces estas vesículas van a desplazarse hacia la membrana y van a exponer al transportador de glucosa. Entonces ahora recién puede entrar la glucosa a la célula. ¿Sí? ¿Por qué este proceso es tan complejo? Piensen ustedes qué pasaría si nosotros tuviéramos los transportadores de glucosa expuestos siempre en la membrana y que no dependiéramos de la insulina. ¿No regularía? Claro, no hay regulación, porque estamos hablando de que no hay una hormona que regula, pero ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que le pasa a la célula? Se llenaría de glucosa, ¿cierto? Y la sangre estaría a falta de glucosa, porque todas las células están captando la glucosa, ¿sí? Y los procesos metabólicos que ocurren dentro de la célula
se verían afectados por el exceso de glucosa. Entonces tiene que ser un proceso que es muy regulado. ¿Ya? El problema metabólico que tengo yo, que es hipoglicemia reactiva, consiste en que si yo consumo azúcar, ese azúcar entra a las células y las células las transforman en grasa. En grasa. Entonces, el problema metabólico es complejo, ¿ya? Cuando, por ejemplo, a mí se me baja la glucosa, ayer tuve un bajón de glucosa, y generalmente cuando estoy como relajada, se me baja la glucosa. Porque cuando yo no estoy relajada, estoy bajo la acción de la adrenalina, y entonces ahí cambia toda la historia. Entonces, yo no puedo consumir azúcar, aunque se me haya bajado la glucosa en sangre, porque si no yo voy a contribuir a una mayor hipoglicemia, porque estoy entregando el azúcar para que se vaya a mis células. Entonces tengo que consumir alimentos que son de difícil digestión para proporcionar glucosa, que lo proporcionan en forma paulatina. Entonces, es bien complejo. Yo tengo que tener una dieta parecida a la de los diabéticos. Pero yo consumo azúcar y se me baja el azúcar. ¿Ya? Entonces, ahí ven ustedes lo importante que es la regulación de cómo debe entrar el azúcar a las células. Profe, Dime. ¿lo podría repetir de nuevo lo de la imagen, por favor? Ya. Entonces tenemos aquí, ahí ves, tenemos los receptores de insulina. Los receptores de insulina tienen la capacidad de que cuando se contactan con la insulina, ellos se activan como enzimas y se autofosforilan. El hecho de que estén fosforilados permiten que ellos puedan fosforilar a otras moléculas. Y estas moléculas tienen una cascada de eventos hasta que activan a estas vesículas que tienen los transportadores de glucosa. Estas vesículas activas van a viajar y se van a fusionar con la membrana. Y entonces va a quedar, los transportadores de glucosa van a quedar expuestos. Y recién ahí puede entrar la glucosa. ¿Sí? Ya. Por nada. El glucagón es la hormona hiperglicemiante. Ya está producida por las células alfa pancreáticas. Va a favorecer la movilización de la glucosa, es decir, vamos a tener mayor disponibilidad de glucosa en sangre, porque es hiperglicemiante. Por lo tanto, va a generar mecanismos para que nosotros podamos disponer de mayor cantidad de glucosa, como la glucogenólisis. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la glucogenólisis, estamos hablando de la degradación del glucógeno. Entonces, el glucagón lo que hace es degradar el glucógeno para poder liberar la glucosa que lo compone. Impide la síntesis de glucógeno. ¿Ya? Estimula la gluconeogénesis. Cuando nosotros hablamos de gluconeogénesis, ¿de qué estamos hablando? Formación de glucosa. Acuérdense que dice neo. ¿Ya? Formación de glucosa a partir de otros elementos que no son hidratos de carbono. ¿Ya? Que puede ser ácidos grasos o aminoácidos. ¿Ya? Esa es la gluconeogénesis. Promueve la descomposición de los lípidos para liberar los ácidos grasos y para obtener energía. Recuerden ustedes que los triglicéridos que están en los adipocitos van a aportar ácidos grasos,
y esos ácidos grasos entran en el metabolismo de la degradación de la glucosa. E inhibe el almacenamiento de estos triglicéridos en el hígado. Entonces, permite que haya mucha glucosa. Eso es lo más importante. ¿Cómo se regula la glicemia? Entonces, aquí vemos que cuando hay niveles bajos de glucosa, como por ejemplo, que creo que lo hablamos la clase pasada, ¿alguno de ustedes no ha tomado desayuno? ¿Alguno de ustedes no ha tomado desayuno? Ya. Yo me tomo un café y un café. Ya, malo. Hay que tomar un buen desayuno. Bueno, ¿qué pasa? Ustedes están bien de todas formas. ¿Por qué? Porque el glucagón está actuando sobre el hígado y está degradando el glucógeno y está liberando glucosa a la sangre. Entonces no se van a desmayar, no le va a pasar nada. Pero eso es por la reserva que nosotros tenemos. ¿Cómo? Es por la reserva que tenemos nosotros. Claro, sí. Entonces, a veces el mecanismo, uno gasta mucha energía, que es lo que te debe haber pasado aquí, ¿cierto? Y entonces el sistema no tiene la velocidad como para ofrecerte la glucosa en el momento. Cuando te desmayaste, ¿qué es lo que había pasado antes? Estaba haciendo una fila bajo el sol. Ya. Fue como una hora y media. Y como que me bajó todo. Claro, por supuesto. Sí. Ya, entonces, cuando los niveles de glucosa bajan, se produce el glucagón. Cuando los niveles de glucosa suben en sangre, entonces las células beta pancreáticas van a producir insulina. ¿Ya? Cuando baja la glicemia, se produce glucagón. Cuando sube la glicemia, se produce insulina. ¿Sí? Ya. Vamos a ver aquí la regulación de la glucosa. Bajas concentraciones de azúcar en sangre. Entonces, esto es captado por las células beta pancreáticas. Las células beta pancreáticas tienen transportadores de glucosa directo, no usa la insulina. Entonces, cuando no puede incorporar suficiente glucosa, se activa todo un mecanismo para la síntesis de la insulina y para que ella pueda permitir la incorporación perdón, dije al revés, cuando aumenta los niveles de glucosa, cuando aumenta los niveles de glucosa, ocupa la glucosa que entra para la síntesis de insulina y entonces la insulina incorpora la glucosa en las células. Entonces, de nuevo, usted estaba diciendo que la regulación de la glucosa era a través de transportadores de glucosa generalmente. Cuando estos fallan, ¿quiénes son los que hacen el trabajo? No, a ver, en este momento en la regulación no estamos hablando de eso. Estamos hablando del efecto de las hormonas. Entonces, cuando aumentan los niveles de glucosa en sangre, las células beta pancreáticas tienen transportadores de glucosa que captan, hacen que entre mucha glucosa a la célula beta pancreática. Y esa glucosa es utilizada para la síntesis de insulina. Se libera insulina en sangre y la insulina va a permitir que el exceso de glucosa entre a las células o vaya al hígado y se guarde como ¿qué?
No, glucógeno, glucagón es la hormona. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando bajan las concentraciones de azúcar en sangre, las células alfa pancreáticas van a ser activadas para producir glucagón. ¿Ya? ¿Y dónde va a actuar el glucagón? No, pues en el páncreas se produce. En el hígado, para... No, pues. El glucagón ya se liberó y se va al hígado. ¿Y entonces qué hace en el hígado? ¿Cómo? Que si lo podía repetir, que me perdí. Hablamos Ya. de abajo de la alza. Estamos de la baja. ¿Qué hay en el hígado? Glucógeno. Entonces, ¿qué hace el glucagón? Degradar el glucógeno. Ya. Voy a repetir de nuevo. Vamos a ver por el cuadro este. Baja concentración de azúcar en sangre, que es lo que acabamos de ver. ¿Qué células se activan? Las alfa pancreáticas. ¿Qué liberan esas? Glucagón. ¿Dónde actúa? En el hígado. ¿Qué hace en el hígado? Degrada el glucógeno y tenemos glucosa libre en sangre posteriormente. ¿Ya? ¿Queda claro? Ya. Ahora la otra. Altas concentraciones de azúcar en sangre. Este azúcar es captada por ¿qué células? Beta pancreática. ¿Y para qué? Para que entre glucosa y se libere insulina. Para que entre glucosa y se sintetice insulina para liberarse posteriormente. ¿Ya? ¿Y dónde actúa? También actúa en algunas células y en el hígado. ¿Para qué? Para formar glucógeno. Para guardar ese azúcar de reserva y mantener los niveles adecuados de glucosa en sangre. ¿Sí? ¿Está claro? O sea que el primero degradaba y el segundo mantiene reserva. Claro. ¿Ya? Porque el primero te permite usar glucosa y el segundo sirve para guardar la glucosa. Y el primero era el de alfa y el segundo es beta. Sí. Y el primero es glucagón y el segundo insulina. ¿Qué pasa en el estrés? Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos en estrés, estamos activando el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático va a actuar sobre las glándulas suprarrenales. ¿Y dónde? En la médula de las glándulas suprarrenales. ¿Qué libera la médula de las glándulas suprarrenales? ¿Cómo? Libera adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? ¿Y estas dónde van a actuar? En el hígado. ¿Y qué van a hacer? Estamos en estrés. ¿Ah? Va a ayudar a la degradación del glucógeno para tener glucosa, porque estamos en estrés, necesitamos energía. ¿Ya? Por otro lado, el hipotálamo se activa y este produce el factor liberador de hormona corticotrófica que actúa sobre la adenohipófisis y la adenohipófisis produce la hormona corticotrófica que actúa sobre la glándula suprarrenal. ¿A qué nivel? Si es corticotrófica, de la corteza, para que libere cortisol. ¿Y qué hace el cortisol? ¿Ya? Promueve la producción de glucosa y promueve
todo lo que dé aporte de glucosa. Por lo tanto, cuando nosotros estamos bajo un estrés constante, nosotros podemos desarrollar diabetes tipo 2. Sí. Constante. Las personas que están en estrés constante o las personas que son tratadas con cortisol en las diferentes, ¿cómo se llama esto? Alergias. Hay personas que son muy alérgicas y se tienen que mantener con cortisol. Eso tiene que tener mucho cuidado. Cuando a ustedes le den tratamiento, de hecho, si alguno de ustedes ha tenido tratamiento, se deben haber dado cuenta que nos dan una dosis y después va bajando paulatinamente la dosis, no es llegar y cortar, porque se afecta todo el metabolismo. Dime. Yo creo que, no me acuerdo cuál era, pero en las dos es como cuando la persona baja mucho de peso. O el uno. ¿Cuál dos? La diabetes. No, en la diabetes normalmente, o sea, en términos generales la gente puede bajar de peso, pero la diabetes tipo 2 en obesos, los obesos siguen siendo obesos. ¿Cuándo hay resistencia a la insulina? ¿Cómo? ¿Cuándo hay resistencia a la insulina? Cuando hay resistencia a la insulina ya estás diabético. ¿Es diabetes entonces? Sí. Ya, no hay como un punto... Lo que pasa es que es el punto inicial de la diabetes. Ya, pero se considera como una Sí. Sí. Ya, entonces, la concentración normal de glucosa en sangre es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Si nosotros tenemos niveles superiores de esto, entonces significa de que hay un problema metabólico, ¿ya? Esta concentración es en ayuno, porque cuando nosotros comemos, los niveles de glucosa suben mucho y podemos llegar hasta 140 miligramos por decilitro, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Hay personas que tienen los niveles como en el límite. Eso hay que considerarlo, porque igual como ocurre con la presión sanguínea, hay unas personas que en condiciones normales tienen niveles altos, ¿ya? Pero hay que controlarlo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos en estado de inanición, como el caso de las personas que no tomaron desayuno, mantenemos los niveles, ¿no?, de glucosa gracias a la acción del glucagón, ¿sí? Así que no hay problema. Ya. Entonces ahora, para los que no tomaron desayuno, se pueden reponer y tomar desayuno. Vamos a descansar.